Si acaba de enterarse que está embarazada, es importante que lleve un control del embarazo, que conozca de los beneficios para madre e hijo, así como enfermedades y complicaciones que se pueden evitar. Es relevante que conozca de los cuidados prenatales. La atención médica que se recibe durante el embarazo se conoce como cuidados prenatales. Recibir estos cuidados puede ayudarle a tener un bebé más sano. Además, reduce el riesgo de que el bebé nazca antes de tiempo, lo cual podría causarle problemas de salud a él. Durante los cuidados prenatales, el doctor puede detectar los problemas de salud que se presenten. Por ello, le invito a que se quede con nosotros y se entere sobre qué hacer y qué no hacer durante el embarazo. Esto es Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. Iniciamos. ¿Qué es la atención prenatal? La atención prenatal o control prenatal es el conjunto de actividades sanitarias que reciben las embarazadas durante la gestión. La atención médica para la mujer embarazada es importante para asegurar un embarazo saludable e incluye controles regulares y análisis prenatales. Se suele iniciar este tipo de atención cuando la mujer descubre que está embarazada. Por lo general, la atención prenatal comprende un examen físico de la embarazada por un médico, examen ginecológico en la que incluye citología que descarta enfermedades del cuello uterino como el VPH, valoración cardiovascular, verificación de inmunizaciones, rubiola, hepatitis, verificación de infecciosos como el toxoplasma y VIH, y determinar cuando un embarazo se trata de alto riesgo. El objetivo principal de la atención prenatal orientada es ayudar a las mujeres a mantener embarazos normales a través de la identificación de condiciones de salud preexistentes, la detección temprana de complicaciones que surgen durante el embarazo, el fomento de la salud y prevención de enfermedades, la preparación para el parto y la elaboración de un plan para estar listos ante una complicación. A través de toda la gestión se van realizando controles de seguimiento, pero la más importante es el primero, que es también el más extenso. En esta se lleva a cabo un interrogatorio extenso con el objetivo de conocer los antecedentes patológicos de la embarazada y de los familiares, además de un examen físico completo. Hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos a otra emisión más de Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. En este programa nos acompaña la doctora Yasmín Cerón Carrera. Le platico, ella es especialista en ginecología y obstetricia. Egresada de la UJAT, médico adscrito en el Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer de Tabasco, así como del Hospital General de Zona número 46, Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, Fanny, muy grato estar aquí con ustedes compartiendo en el espacio problemas de salud en la mujer embarazada. Sí, y yo creo que es uno de los temas que a muchas mujeres hoy en día les interesa, sobre todo para mantener un embarazo saludable, que es el tema que hoy nos compete el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría que nos platicara qué es el control prenatal. Ok, bueno, parte de lo que es el embarazo y en el caso de las mujeres embarazadas, principalmente es el seguimiento adecuado de acuerdo a cada mes y en conjunto los 3 trimestres que comprenden desde lo que es la concepción hasta las 41 semanas. Esto en un seguimiento constante. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es recomendable la visita al médico en 5 ocasiones de manera mínima. En México nosotros tenemos, de acuerdo a una guía de práctica clínica, todos los médicos debemos realizar, en este caso, el seguimiento en 8 ocasiones, de manera mínima. En este caso, una vez por mes. Normalmente, cuando se acude a la primera consulta, ya han pasado más de las 4 semanas. Es por eso que la cantidad de 8 es la suficiente. Durante estas revisiones encontramos desde lo que es la verificación adecuada de la edad gestacional,
y sobre todo aquellos factores de riesgo que pudieran poner a nuestra paciente en alguna situación delicada para la identificación de enfermedades, ya que el embarazo se considera un estado fisiológico, lo que quiere decir normal. Sin embargo, coloca a la mujer embarazada en una posición vulnerable al disminuir las defensas para poder alojar a un embarazo, en este caso a un feto que comparte el 50% de su carga genética y el 50% del padre. Es por eso que debemos de seguir en cada trimestre. Aparte de ello, pues también lo que es el seguimiento a diferentes rubros como la nutrición, tensión arterial o detección de enfermedades. Sin duda es importante este paso para una mujer que se convierte en mamá, ¿no? Pero, ¿qué pasa, doctora, en el caso de que no se tenga ese control o ese cuidado? Aquellas situaciones que colocan a la mujer en una zona vulnerable, por ejemplo, los déficits, dependiendo de la edad de la paciente, el hecho de haber preparado el embarazo o no, pueden hacer que existan enfermedades que pueden ser detectables a tiempo, como por ejemplo la preeclampsia o enfermedades asociadas a la hipertensión del embarazo, la diabetes gestacional, inclusive la amenaza de parto pretérmino y el parto pretérmino. Son aquellas cuestiones que ponen a la madre y al feto, o en el caso del bebé, en riesgo. Por ejemplo, en el caso de un bebé prematuro, la necesidad y requerimiento de atención especializada a su nacimiento. En el caso de la diabetes, por ejemplo, cuando no es detectada a tiempo, de la misma manera tenemos alteraciones que pueden ser inclusive físicas en el bebé, lo que conlleva a enfermedades inclusive en la vida postrera o en el crecimiento de nuestro neonato. Fíjese, doctora, que tenemos una pregunta muy interesante del señor Rodolfo, es de parte del público, de los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Él dice que tiene problemas de esquizofrenia y qué posibilidad hay de que su hijo también pueda padecer de esta enfermedad. Bueno, hay una asociación alta de la transmisión de esta enfermedad psiquiátrica, que es del rubro psiquiátrico, hacia el bebé. Comentábamos que comparte la carga genética del padre, es por eso, siendo él el padre, efectivamente hay un riesgo que debe de ser estimado, obviamente en conjunto, tanto con el área de obstetricia, psiquiatría y el genetista. Entonces, o sea, es decir que, perdón doctora, con esta introducción que nos daba sobre el control prenatal, en estos 3 meses son fundamentales para detectar si el niño va a tener alguna anomalía. Sí, de hecho existe la valoración del primer trimestre. Se recomienda el uso de 3 ultrasonidos. Sin embargo, uno muy importante es el del primer trimestre, en donde podemos detectar alteraciones específicas en este momento entre la semana 11 y 13.5 y efectivamente ver si hay asociación con enfermedades genéticas. En el segundo ultrasonido, que es en el segundo trimestre, encontramos alteraciones estructurales que se pueden asociar a problemas morfológicos o de la formación del bebé. Entonces, sí es necesario hacer esta distinción. En el caso de enfermedades psiquiátricas es difícil, esto en general no se puede ver a través de un estudio de imagen, necesita hacer una evaluación, inclusive en crecimiento y desarrollo por parte del área de pediatría. Entonces, en el caso específico de la pregunta que nos hicieron, es un manejo multidisciplinario. Sí, lo más confiable es específicamente la planeación adecuada del embarazo antes de la concepción. ¿Qué factores podrían ocasionar que hubiera alguna anomalía en el embarazo? Muchísimas cuestiones. No podemos decir una sola o englobarla en un solo grupo. Hay desde la edad del embarazo, por ejemplo, en el caso específico de alteraciones genéticas tipo síndrome de Down, se asocia más a la edad materna mayor de 35 años, sin embargo, se ha presentado también en edades extremo hacia las personas que son menores de 18 años. El porcentaje es muy variable y en el caso de específicamente enfermedades que se pueden considerar crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes, puede tener alteraciones morfológicas en el bebé
cuando existe descontrol, y esto es algo que nosotros podríamos llegar a detectar, e inclusive aquella mamá que tenga un padecimiento específico, hablando de enfermedades crónicas, debe programar el embarazo precisamente para hacer detecciones oportunas y seguimiento en el caso de que se pudieran llegar a presentar alteraciones en el bebé que pudieran generar algún problema en el nacimiento. Sí, sí, yo creo que es muy importante que todas las madres pues tengan este cuidado y asistan pues con el especialista, ¿no? Y lo ideal es ir con un ginecólogo y obstetra. En el caso de pues el embarazo, el médico que se encarga del seguimiento es el obstetra o el ginecólogo, en este caso ginecobstetra, son los médicos aquí en México que dan el seguimiento al embarazo en sus diferentes variantes, pues vamos a decirlo así, utilizando un consejo multidisciplinario cuando es necesario. Ok, doctora. Bueno, pues como usted puede ver, todos estos temas son demasiado interesantes, sobre todo para las futuras mamás. Vamos a una pausa, enseguida regresamos, quédese con nosotros, hablaremos sobre promoción de la salud y prevención de enfermedades. Dichos y hechos. Ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza y el heroísmo del amor de una madre. Qué bueno que siga con nosotros en este espacio de Buena Salud. Seguimos platicando con la especialista, la doctora Yasmín Cerón Carrera. Y bueno, antes de comenzar con este tema de este bloque que es promoción de la salud y prevención de enfermedades, se comunicó con nosotros la señora Raquel Rueda. Ella hace una pregunta muy interesante. ¿A qué tiempo antes del embarazo es bueno tomar omega 3? Okay. El omega 3 como un suplemento nos ayuda a, en el caso de que haya, por ejemplo, una deficiencia de ácidos grasos, podemos empezarlo a utilizar durante pues, la vida adulta, inclusive en el embarazo se puede seguir utilizando, así que antes del embarazo en cualquier momento, y en el embarazo se puede continuar su uso. En el caso que se identifique una deficiencia específica, se puede iniciar inclusive de 3 a 6 meses, si el embarazo se está planeando. En el caso específico que nutrición o la nutrióloga nos indique que hay una deficiencia del consumo de ácidos grasos. Y me imagino que la nutrióloga en este caso va a detectar cuánto necesita de omega 3 y va a dosificarlo, ¿no? Sí, los requerimientos en el embarazo cambian obviamente, pero en la persona adulta todos son iguales y sobre todo, bueno, en este caso el nutriólogo o el nutricionista nos ayuda a nosotros los obstetras al seguimiento de el peso en el inicio del embarazo e inclusive la ganancia de peso posterior, que es un punto muy importante para llevar un embarazo saludable, específicamente ya que, bueno, se tiene la idea que se debe de subir 1 kilo por mes para completar los 9. Sin embargo, esto no es específico y fijo en cada persona, depende del índice de masa corporal y requerimientos que tenga cada persona. Encontramos dentro de nuestra población mexicana, pues, desde el bajo peso, el peso normal, la obesidad y el sobrepeso, teniendo el requerimiento dentro de cada uno de los bloques, un peso estimado, por ejemplo, en el caso de las personas de un peso normal de hasta 10 kilos de peso en ganancia al término del embarazo. Y en el caso de las personas con obesidad, el peso máximo de ganancia debe ser 8. Obviamente el nutricionista nos ayuda a integrar cuáles son los requerimientos en el caso de las calorías y los suplementos que hay que integrarle. Sí, porque me imagino que existen ciertos alimentos que una mujer embarazada debe de considerar. Así es, el requerimiento sobre todo es necesario por, vaya, el aporte que se le hace de parte de la madre al feto.
Y bueno, en el caso sobre todo de lo que nosotros intentamos siempre prevenir, que es la anemia, en este caso del embarazo, se considera fisiológica, ya que hay un aumento del volumen de la sangre, pero no de los componentes que la conforman. Vamos a decirlo así, es como ponerle un poco más de líquido. Sin embargo, los componentes se reducen. Es por eso que se llama anemia de dilución o dilucional. Entonces, para corregirla, nosotros podemos utilizar alimentos ricos en folatos para prevenir. Y el otro es el uso del ácido fólico, que este suplemento sí se debe integrar a la dieta de manera diaria. Fíjese que con respecto a este tema de la alimentación, una señora se comunicó con nosotros, la señora Marcela Solís hace la siguiente pregunta: ¿qué tipo de alimentación deben tener las mujeres para poder embarazarse? Para poder embarazarse lo más apegado posible a los requerimientos saludables, específicamente aquellos que lleven en una cantidad baja, en este caso, de alimentos chatarra, por así decirlo, aquellos que nos aporten energía sin, vamos a decir, un requerimiento alto de carbohidratos, por ejemplo, frutas, vegetales, son, vamos a decirlo así, lo más cercano a lo natural. Eso es lo que vamos a necesitar para poder programar un embarazo. Aquellos que sean ricos en carbohidratos, hablando específicamente de las harinas y los azúcares, los debemos intentar sacar o disminuir lo más posible de la dieta y llevar una nutrición basada en el uso de vegetales, sobre todo, y frutas. Nos hace otra pregunta una señora que se llama Antonia García. ¿Cuál es el rango de edad para poder embarazarse? Una mujer puede tener un embarazo desde el momento en que inicia su menstruación, inclusive, bueno, cuando empieza lo que se llama ovulación, es el momento en que se puede empezar, vamos a decir, los embarazos. Sin embargo, estamos hablando de edades muy pequeñas. Lo recomendable es, vamos a decirlo así, cuando la mujer fisiológicamente está preparada para el embarazo. Esto depende pues del organismo individual de cada persona. ¿Hasta qué edad podría ser esto? En el rango mayor podríamos encontrar, y se ha encontrado, bueno, yo he encontrado pacientes inclusive de hasta 47 a 46 años, más o menos, la más grande de embarazo. Entonces, el rango viene desde pacientes de 14, 12 años hasta 46, 47 años. ¿Qué pasa después de los 40 años, doctora? ¿Existe por ahí un mito urbano de que es riesgoso tener un embarazo después de esta edad por contraer alguna enfermedad? Hablábamos hace rato de la esquizofrenia, ¿no? Hablábamos también aquí en el corte promocional del Alzheimer. ¿Qué otro tipo de riesgo y si es cierto este mito? Pues no son tanto como mitos, en realidad efectivamente, como lo dice, bueno, un cierto refrán, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, específicamente sobre todo porque la fisiología de la mujer cambia. En este caso, a medida que nosotros las mujeres crecemos, vamos perdiendo ciertas características fisiológicas o de nuestro cuerpo. En el caso de una mujer de 40 o más años, hay disminución, por ejemplo, de la elasticidad de las arterias e inclusive se puede llegar a generar lo que se llama enfermedad aterosclerosa, que se asocia a la hipertensión. Es por eso que sí, efectivamente, una mujer que tiene una mayor edad puede llegar a tener alteraciones relacionadas con la tensión arterial. En el rango de las enfermedades genéticas, efectivamente también se ha estudiado y de acuerdo a análisis hechos a nivel mundial, se encuentra una asociación mayor para alteraciones genéticas o defectos relacionados con trisomías, que así se llaman las enfermedades genéticas. Entonces, pues sí, hay una relación directa a mayor complicación, asociación a diabetes gestacional, por ejemplo. Es más el riesgo que tiene una mujer de más de 40 años. Y dentro de esta edad, de este margen de edad de 40 años específicamente, ¿podría existir o ha existido aquí en México la posibilidad de interrumpir el embarazo debido a este tipo de enfermedades? Claro, de hecho, cuando hay una complicación relacionada que ponga en riesgo la vida de la paciente,
se decide la interrupción del embarazo, obviamente a riesgo-beneficio entre la salud del feto y la salud de la madre. Excelente, doctora. Pues bueno, quisiera que también nos platicara sobre cuáles son los factores de riesgo modificables. Ok. En el caso específico de aquellos, iniciamos, como había comentado, el peso corporal antes del embarazo. Si nosotros podemos entrar a un embarazo con un peso ideal, ayudamos a disminuir el riesgo de enfermedades de tipo preeclampsia, la enfermedad hipertensiva del embarazo o la diabetes específicamente. Otra cosa que podemos nosotros modificar son los estilos de vida, como la alimentación específicamente, igual dirigido a lo que es el peso corporal. Y el consumo bajo de alimentos en carbohidratos nos ayuda a regular la glicemia o lo que es el azúcar en la sangre. Y bueno, en el caso de si nosotros pudiéramos programar nuestro embarazo, el consumo del ácido fólico, por ejemplo, como una suplementación durante nuestra vida, disminuye el riesgo de defectos del tubo neural, específicamente lo que sería la columna vertebral, por así decirlo, del feto, y disminuir el riesgo de estas enfermedades al nacimiento en el bebé. Qué interesante, doctora. Y con respecto a este tema de cómo prevenir estos detalles en el embarazo, ¿sería recomendable realizar ejercicios como yoga, por ejemplo, o otro tipo de estiramiento o algún ejercicio en particular para tener un buen embarazo? Sí, de hecho el ejercicio ayuda en el caso del embarazo específicamente para aquellas condiciones en donde la mujer va a poner su organismo en actividad. No hay, vamos a decirlo, en ejercicios que son de bajo impacto, por ejemplo como yoga, el estiramiento muscular ayuda mucho a la relajación de la paciente e inclusive se prepara para el parto en el caso que nunca haya tenido uno. Entonces sí son ejercicios recomendables, aquellos que sean de bajo impacto y que no lleven pues un requerimiento físico demandante o muy alto. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser este tipo de ejercicios que pudieran alterar el embarazo o pudieran causar algún problema? Bueno, aquellos de alto impacto que pudieran poner el riesgo la vida de la paciente, por ejemplo, aquellos, por ejemplo, de contacto físico, una mujer embarazada, por ejemplo, en elementos como fútbol americano, por ejemplo, aquellos que lleven impactos grandes, pues o sí, no son o recomendables. cosas así, ¿no? Exacto, Okay. Aquellos de contacto no son tan recomendables. Okay, Estiramiento doctora. físico es muy, muy recomendable. Ok, doctora. Bueno, vamos a ir a un corte promocional. Enseguida regresamos y seguimos platicando con la doctora Yasmín Cerón en Buena Salud. Noticias del mundo de la medicina. Beber sin control podría elevar el riesgo de sufrir demencia. Excédete con el alcohol y lo pagarás a la mañana siguiente. Hazlo de manera rutinaria y el precio será mucho mayor. Como parte de un estudio publicado en JAMA Network Open, expertos analizaron los hábitos de consumo alcohólico de la gente y sus efectos en un periodo de entre 12 y 30 años. Quienes en algún punto bebieron hasta quedar inconscientes corrieron casi el doble de riesgo de padecer demencia al paso del tiempo. La tendencia se mantuvo sin importar cuánto alcohol solían consumir en general, así que incluso si bebes con moderación 14 o menos raciones de alcohol a la semana, una lata de cerveza y una copa estándar de vino contienen unas 2. Lo recomendable es no ingerir demasiado nunca. Qué bueno que siga con nosotros en Buena Salud. Estamos platicando en este espacio con la doctora Yasmín Cerón Carrera. Ella es especialista en ginecología y obstetricia.
En esta ocasión vamos a hablar ahora sobre el seguimiento y tratamiento de enfermedades existentes, pero antes quisiera compartirle otra pregunta del público. Se comunicó con nosotros Diana y su pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de análisis debe realizarse una mujer para un embarazo saludable? Ok, bueno, dentro de los estudios que se realizan en el seguimiento del control prenatal, se solicita normalmente iniciar con determinación del tipo de sangre o el grupo y el RH. Sobre todo en el caso del factor Rhesus o la parte que decimos RH, es una proteína de unión al glóbulo rojo. En este caso específico nos sirve para saber si es positiva o negativa. En el caso de las madres, en donde se encuentra el factor Rhesus o el RH negativo, necesitamos sobre todo verificar esto y en relación a la pareja saber si la pareja es positivo. ¿Por qué? Porque haya una unión, en este caso, de estas dos cargas que generan un embarazo o un bebé. En caso de que sea incompatible el feto con la mamá, puede generar una enfermedad que se llama isoinmunización materno-fetal, dando alteraciones tanto en la madre relacionadas con, bueno, inclusive sangrados dentro del cuerpo de la madre, y en el bebé alteraciones que pueden llegar a ser inclusive a nivel neurológico y dar alteraciones el resto de la vida. Entonces, bueno, la determinación del grupo y el RH. Otro laboratorio que nosotros normalmente revisamos, ya como había mencionado antes, es la biometría hemática, para verificar si la paciente tiene alteraciones relacionadas con anemia. En el caso específico del embarazo ya habíamos mencionado que existe una anemia fisiológica dilucional al aumento del volumen. Sin embargo, hay rangos. En ocasiones nosotros debemos agregar tratamiento con hierro, y esto es parte del control prenatal, la adición de hierro durante el embarazo para la prevención de la enfermedad tipo anemia o anemia severa. Normalmente también vamos a solicitar exámenes generales de orina seriados, ya que la mujer embarazada, al tener una disminución de su inmunidad para alojar obviamente el embarazo, es susceptible de padecer enfermedades tipo infección de la vía urinaria, que también se relaciona con el parto pretérmino. Entonces, para nosotros es muy importante mantener, en este caso, a la paciente libre de enfermedades de este tipo. Inclusive necesitamos nosotros la determinación de, o bueno, en el caso de hacer un tamiz, así le llamamos, la determinación de la glucosa en la mujer embarazada en ayuno, o inclusive la solicitud de una curva de tolerancia a la glucosa oral. Esto que nos dice si la paciente dentro del embarazo ya establecido está generando una buena compensación entre su insulina y la glucosa que genera, o bueno, que tiene dentro de su sangre. ¿Para qué? Para detección oportuna de lo que se llama diabetes gestacional, que es una enfermedad que se desarrolla en el embarazo, se detecta en el embarazo y que inclusive al término de se cura. Podríamos decirlo así, que es la única enfermedad de este tipo, hablando de la diabetes, que se cura. Entonces, bueno, es importante para nosotros hacer esta detección, lo que es la glucosa sérica. En general también a veces, bueno, ya al final del embarazo solicitamos lo que es los tiempos de coagulación, inclusive para verificar que todo esté bien en el caso del término del embarazo. Ok. Entonces, ¿se puede detectar la cuestión de la diabetes gestacional? ¿Se puede detectar la hipertensión gestacional también? La hipertensión gestacional puede tener modificaciones. Lo que es la promoción a la salud, se debe hacer la toma en cada control prenatal de la tensión arterial de la paciente. Esto en rangos de la normalidad. Cuando nosotros detectamos que existe niveles elevados, procedemos a hacer lo que sería el seguimiento por laboratorio con un perfil toxémico, así se llama una serie de estudios entre los que entra la biometría hemática o inclusive las pruebas de funcionamiento hepático, ya que la enfermedad de tipo hipertensiva genera alteraciones en todo el organismo de la mujer embarazada, desde los riñones, el hígado e inclusive
puede tener, la enfermedad de tipo grave, alteraciones neurológicas. Entonces, sí podemos utilizar nosotros esta detección seriada de la toma de tensión arterial asociada a laboratorios. Cuando encontramos una asociación o una unión entre los datos clínicos y los de laboratorio, podemos determinar que la enfermedad se ha establecido. En el caso de la preeclampsia y eclampsia, ¿qué son estos términos? Ok, la enfermedad hipertensiva del embarazo se divide, por así decirlo, en 4 grandes rubros. En el caso de lo que es la enfermedad preexistente, mujeres que ya saben que tienen hipertensión y que necesitan, en el embarazo, un seguimiento específico, el cual se puede agravar. En el caso de lo que es la hipertensión gestacional, son embarazadas que tienen presión elevada, pero que no tienen modificaciones importantes dentro de sus parámetros de laboratorio que nos puedan indicar agravamiento de la enfermedad. En el caso de la preeclampsia, es una enfermedad de la presión arterial elevada en el embarazo con modificaciones dentro de su organismo que se pueden evidenciar en laboratorio. Entonces ya es una modificación que está generando daño o alteraciones en los órganos. Y la eclampsia es la complicación de estas enfermedades hipertensivas con un dato neurológico específico que es las convulsiones. A esto le llamamos eclampsia. Y en el caso de las convulsiones hay que dar un seguimiento específico, ya que puede dejar secuela neurológica en la madre. Entonces es importante, en el caso de que suceda, la atención inmediata de la paciente. Dentro de su experiencia, doctora, ¿se ha presentado alguna paciente con estas características y qué ha hecho en esta situación? Bueno, la incidencia de la preeclampsia y su agravamiento con eclampsia es bastante alta en nuestro país. Es una de las principales enfermedades que cobra vidas de las mujeres mexicanas. ¿Qué hay que hacer cuando encontramos a una paciente? En el caso de familiares que puedan evidenciar la convulsión y que sepan que durante el embarazo ha padecido la paciente enfermedad de tipo hipertensión, acudir directamente a una unidad o sala de urgencias para el control de las convulsiones. ¿Cuál sería la indicación? Y esto es a riesgo-beneficio de la madre específicamente, es la interrupción del embarazo, ya que, como comentábamos, es una enfermedad que cobra la vida de la paciente. Entonces sí es muy importante la atención oportuna e inmediata de la paciente en el caso que se presente. Sí, fíjese que, como una anécdota, estaba en un centro comercial y de repente una señora embarazada cayó al piso, empezó a convulsionar y la gente no sabía qué hacer en ese caso. No sabían si hablar a la ambulancia o no sabían a quién hablarle. De repente se acercó un doctor, ¿no? Pero, si lograr pasar una situación como esa, una persona que no tiene conocimientos, queda atónita, sí, ¿no?, ante la escena. Entonces, yo creo que sí es importante que conozcamos qué hacer ante casos como este. Es importante colocar a la paciente en una posición en la que no se dañe, ya que las convulsiones son movimientos en sacudida de todo el cuerpo. Bruscos, ¿no? Bruscos, exacto. Entonces hay que proteger sobre todo zonas de lesión importantes, en el caso de la cabeza y sobre todo el abdomen de la paciente. La caída, sí, ya sucede, no la pudimos evitar, pero sí las lesiones, esto podemos poner a la paciente de lado con una, de las extremidades inferiores flexionadas, la otra estirada y sostenerle el brazo sobre su dorso o el costado. No hay que colocarle ninguna persona que esté en una convulsión nada en la boca. Lo que sucederá en el caso que se lesione la lengua, lo que son la parte interna de las mejillas, es un sangrado, pero hasta ahí. Esperar que pase la convulsión y durante ese tiempo indicarle a una persona específica que se comunique al servicio de emergencias o, en este caso, a la asistencia médica del área donde estemos para atención oportuna y realizar un traslado.
Ok, doctora, pues muchísimas gracias por esta recomendación. Yo creo que a todos los televidentes les va a ser de mucha utilidad. Vamos a ir a un corte promocional, doctora, y enseguida vamos a regresar con más sobre la preparación al parto y los preparativos en caso de posibles complicaciones. Esto al regresar del corte. Protección en la despensa. El mejor remedio casero para la tos es dulce. Llegó esa época del año en la que tanto la gripe como el resfriado común llegan a su apogeo, provocando desagradables episodios de tos. Según la revisión de estudios hecha por la Universidad de Oxford, la solución está en tu alacena, dentro de un frasco de miel. Una cucharada puede producir mayor alivio de los síntomas que los tratamientos habituales, como los jarabes y los antibióticos, que suelen prescribirse pese a su ineficacia frente a los virus. La miel recubre las membranas mucosas irritadas de la garganta. Evita dársela a los menores de 12 años, pues podría contener microbios nocivos para ellos. Gracias por seguir con nosotros en Buena Salud. Seguimos platicando con la doctora Yasmín. Y bueno, ahora vamos a abordar el tema de cuáles son estos signos y síntomas de alarma en el embarazo, doctora. Bueno, llegado más o menos la plática a este momento, ya hemos mencionado bastante lo que es la enfermedad hipertensiva. Dentro de los datos de alarma que se asocian a esta enfermedad específicamente, son aquellos relacionados con vasoespasmo, así le decimos en el término médico, pero en la clínica o cómo se presentarían físicamente, cefalea intensa o la más intensa que ha referido nuestra paciente, lo que sería una visión borrosa o inclusive la ceguera de una o de uno de los ojos o de ambos. Ya dijimos las convulsiones, que también es vamos a decir que el dato de alarma más importante. Inclusive podemos relacionar a lo que es la inminencia de eclampsia, así se llama el dato clínico de cuándo la persona probablemente pueda llegar a tener esa convulsión. Es dolor inclusive en el epigastrio o en la zona de la boca del estómago. Estos datos en una persona o paciente que se conoce con enfermedad hipertensiva pueden ser datos de requerimiento de intervención rápida, lo que sería prevenir la eclampsia. En el caso específico de la enfermedad hipertensiva. En el caso relacionado a el embarazo como tal y lo que envuelve al evento del parto, tenemos lo que es salida de líquido transvaginal o a través de la vagina, que nos habla de una ruptura de membranas, que se va a convertir en un punto importante dependiendo de la edad del embarazo. Antes de las 37 semanas encontramos un embarazo pretérmino. Entonces, la ruptura de membranas indica el probable nacimiento en los próximos 7 días del embarazo, entonces, o del bebé. En el caso, necesitaríamos acudir inmediatamente para los requerimientos que tenga el bebé, en este caso, al tratarse de un prematuro. En el caso de una mujer que ya pasa las 37 semanas, pues ya nos habla de un probable nacimiento. Sin embargo, la ruptura de membranas puede traer alguna otra complicación que debe ser tratada dentro de, el área médica. Entonces, sería un dato de alarma. El sangrado transvaginal nos puede estar hablando inclusive ya del trabajo de parto en evolución o de algún otro tipo de enfermedades específicas asociadas a la placenta, que bueno, es una cantidad un poco mayor de explicación, pero lo resumimos en enfermedades relacionadas a la placenta. Son datos de alarma específicos. Existen algunos otros y siempre hay la tendencia a que uno se preocupe con la hinchazón de los pies. Hasta cierto nivel y hasta cierto grado es normal que la mujer embarazada tenga los pies hinchados, esto debido a que hay una disminución del retorno venoso de las extremidades inferiores o las piernas. Sin embargo, cuando es algo ya importante que inclusive imposibilita a la paciente caminar, bueno,
Ese es un dato de alarma también que Ok. debemos considerar, saber distinguir que hay una situación que puede considerarse normal dentro del embarazo y una que sí puede significar un dato de alarma. ¿A las cuántas semanas entonces, doctora, considera usted que debería de haber un reposo absoluto por parte de la paciente? Ok, nunca, nunca, nunca vamos a decir que es necesario el reposo absoluto, porque en general el embarazo se considera el estado fisiológico, sin embargo, permite una evolución normal. ¿Hay reposo absoluto indicado? Sí, en pacientes que tienen alto riesgo de complicación. Por ejemplo, bueno, mencionaba algunas enfermedades relacionadas a la placenta. El reposo absoluto indicado a una paciente con placenta previa, pues bueno, es justificable ante el riesgo de sangrado y la necesidad de la interrupción del embarazo. Entonces, se debe individualizar cada una de las pacientes y la patología que pueda llegar a tener. Entonces, el reposo constante no es recomendable en el embarazo, solamente en caso de que haya una enfermedad establecida. Ok, o que haya ya un riesgo por parte de alguna otra enfermedad o padecimiento, ¿no? Así es. Ok, perfecto, doctora. Y con el tema de la lactancia materna, usted nos comentaba que una de las dudas que más surge por parte de las mujeres es ¿cuándo es el momento ideal para suplementar al bebé? Ok, bueno, en realidad el tema de la suplementación cae más hacia hacia la cancha de los pediatras. Nosotros los obstetras tenemos el contacto con la madre y el feto en el bebé justo al nacimiento. Entonces, el bebé cuando nace tiene el estómago pequeño, del tamaño de una uva. La mamá siempre, cuando nace el bebé, nuestra recomendación es el apego inmediato y en este caso la lactancia materna, ya que estamos hablando que no tiene un costo, es siempre, siempre está disponible para el bebé y siempre encontramos esa, vamos a decir que nervios de parte de la mamá de que está produciendo poca leche y en este caso la leche inmediata al nacimiento, que recibe el nombre de calostro, es muy importante para pasar inmunidad o lo que son defensas al bebé, aunque es escaso, es suficiente, ya había mencionado la relación del tamaño del estómago, entonces no se recomienda la suplementación inmediata, hay indicaciones específicas que hace el pediatra para aplicar la suplementación en el bebé, entonces la recomendación es la lactancia materna exclusiva, hasta el momento en que nosotros podamos determinar que hay un requerimiento mayor. Y sobre todo, doctora, ya ir para ir aterrizando todas las ideas, ir concluyendo este espacio, para tener un embarazo saludable debería de haber una planificación, ¿verdad? En el marco ideal o en una idea muy plena sería específicamente que la pareja planee el embarazo y tanto hombre como mujer tengan a bien estar en un estado o condición saludable. Háblese inclusive de la realización de ejercicios, una alimentación adecuada y la suplementación. Ya habíamos hablado de la importancia del ácido fólico. Entonces, tener todos los elementos y llegar al momento de la concepción en los mejores condiciones. Que incluiría también en el caso del consumo de tabaco y de alcohol, la disminución del consumo de esos o inclusive el cese, no asegura, pero podría llegar a dar un beneficio a la concepción o en este caso al embarazo postrero. Ok, doctora. Finalmente nos gustaría que compartiera con todo el público sus datos, dónde podemos localizarla, algún teléfono, alguna fanpage en donde usted pueda brindar información. Sí, yo me encuentro en la Torre Médica Ancor o Ancor Medical Center, que se encuentra ubicado en Avenida 27 de Febrero, 3303, en Tabasco 2000. El número telefónico al que se podrían comunicar es 9931 81 58 46 y a sus órdenes para los servicios que requieran, dudas, preguntas, estamos a la orden.
Ay, pues ahí están los datos para todos los que nos están viendo y estén interesados en platicar más de fondo con la doctora, la especialista de esta noche, la doctora Yasmín Cerón. Pero nos gustaría que le diera alguna recomendación más a las mujeres que nos están viendo. Ok, la recomendación al día de hoy, sobre todo en el momento en que nos encontramos, que es precisamente la pandemia del COVID-19, es la planeación del embarazo. Sobre todo en el tiempo previo a la concepción, como había mencionado, la suplementación, el ejercicio físico, si es en la medida de lo posible, y en el caso de ya tener el embarazo, acudir a su médico. En el caso de ser necesario, en la cantidad mayor posible de consultas de control prenatal. Nada suple el control prenatal. El hecho de llegar al término con un embarazo saludable es precisamente este seguimiento de la mano con su médico ginecobstetra, y bueno, eso es parte del manejo conjunto, tanto de la paciente, los familiares y el médico. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros en este espacio y hablando sobre todo de los embarazos saludables. Gracias a ti, Fanny. Bueno, pues antes de despedirnos, la recomendación: pida una cita con el doctor en cuanto se entere que usted está embarazada o crea que lo está. Va a necesitar muchos chequeos con el doctor durante su gestación, su embarazo. No falte a ninguno, ya que todos son muy importantes. Aquí lo comentábamos con la especialista. Haga todos los análisis y pruebas que el doctor le recomiende. Sobre todo el tratamiento temprano puede curar muchos problemas y prevenir otros. Tome medidas para tener un embarazo saludable. Por ello, en este espacio nos despedimos. Mi nombre es Stephanie Pérez y le invito a que nos acompañe en una próxima emisión de Buena Salud.